Debajo de este lugar se encuentra una fosa común. Un lugar con decenas de cuerpos que no recibieron digna sepultura por sus seres queridos. Individuos que nadie reclamó jamás. Ni epitafio alguno, ni palabras sentidas. Nada. Entre estos cuerpos, en el más completo olvido, yacen los restos de un hombre extranjero que en 1930 llegó al Perú en busca de nuevas aventuras. Genaro Ortiz y Marcelino Domínguez eran dos extranjeros, dos jóvenes carismáticos, atractivos y galantes, dos inquietos viajeros que se conocieron en su viaje de La Paz a Lima. Lo que jamás imaginaron es que el destino final de su viaje podía ser la muerte. Soy Marcelo Rivera y esto es Historias detrás de la muerte. Historias detrás de la muerte. El descuartizador del Hotel Comercio. En los años 30, este conocido bar del centro de Lima, ubicado a espaldas del Palacio de Gobierno, formaba parte del terreno del antiguo Hotel Comercio, en cuyas instalaciones recalaban numerosos viajeros de distintos países. Es allí donde se hospedaron Genaro Ortiz y Marcelino Domínguez a su llegada de La Paz. Ambos eran de nacionalidad española y ahora llegaban al Perú buscando nuevas emociones. Genaro y Marcelino se hospedaron en el cuarto número 89 del Hotel Comercio, que era la habitación doble más económica del lugar. Es que estos dos jóvenes tenían sueños de fortuna y de grandeza, y para lograrlos era importante elegir bien en qué gastar el dinero. ¿Listo para conquistar Lima? A Lima y a las limeñas. Tú nunca descansas, ¿verdad? ¿Descansar? ¿Para qué si no estoy viejo? Ya descansaré cuando me muera. Eran un par de españoles pobres tratando de hacer la América. Llegan a Lima, se desentienden. Es un acto puramente irracional, sin premeditación. Y lo excepcional no es el crimen, como decía, sino lo que ocurre después. El clima emocional, la implicación del público con un caso policial que era inusitado en esa época. Genaro era un hombre de modales finos, caballeroso y galante. Gustaba del buen vestir y los lujos. Al igual que Marcelino, Genaro soñaba en grande. Se había propuesto codearse con la alta sociedad limeña. Para conseguirlo, tenía que aparentar lujos y riqueza. Y todo esto costaba dinero, mucho dinero. No, por favor, no me mates. Prométeme no ser tan tonto cuando estemos con mujeres. Genaro era muy atractivo para las mujeres y lo sabía.
El poder de seducción con las mujeres era un atributo que Genaro y Marcelino sabían explotar muy bien. Parecían confiar inmediatamente en ellos. Y es que el aspecto cuidado y el amable comportamiento de estos dos jóvenes hacía imposible sospechar que pudieran esconder una naturaleza tan siniestra. El psicópata en general tiende a preocuparse mucho de su apariencia física. ¿Por qué? Porque es la manera de que pueda impresionar a los demás. Él sabe que es una persona guapa, que genera expectativas ante las mujeres. Entonces lo que realmente él desea es de esta manera poder vincularse con las mujeres para que ellas le puedan abrir las puertas. ¿No sería mejor que compres una maleta nueva? Las mujeres no van a ver mi maleta. Y a este paso nosotros no vamos a ver a ninguna mujer. Cómprate una maleta nueva. ¿Con qué dinero? ¿Acaso ya tienes lo que me debes? En unos días lo tendré completo. Y con intereses. Para Marcelino, el tema no era motivo de gran preocupación, pero Genaro pensaba distinto. Para Genaro, el dinero era un tema serio, muy serio. La crisis mundial del 29, el crack de Wall Street, el Perú resistió bastante mejor que otros países, pero de todas maneras fueron años difíciles, muy inestables políticamente. La llegada de estos hombres al hotel había llamado la atención de muchos, y era de esperarse. Ambos aparentaban ser gente muy importante, de mucho dinero. A un par de días de su llegada al Hotel Comercio, la tensión entre Genaro y Marcelino por razones económicas ya se hacía sentir. ¿Para eso te presto dinero? ¿Para que lo gastes en tonterías? Funciona bien con las mujeres. Además, ¿de qué te preocupas tanto? Ya te he dicho que te voy a pagar pronto. ¿Pero cuándo? Te presté dinero en La Paz. Luego te presté para tu traje. Ayer tuve que pagar para la cena. Y ahora que cuento y cuento mi dinero, siento que me falta. No veas fantasmas donde no hay Genaro. Déjame tranquilo, ya te he dicho que te voy a pagar. Pero Genaro no podía quedarse tranquilo. Él había prestado dinero a Marcelino, había recibido una promesa de pago y había confiado. Ahora se sentía burlado por Marcelino y no pensaba tolerarlo. Dame mi dinero ahora. ¡Ahora, Marcelino! Tranquilo, compañero. Ya te he dicho que te lo daré pronto. No lo quiero pronto. Lo quiero ahora, en este momento. Marcelino no entendía la súbita furia de su compañero. Él quería más tiempo para devolver el dinero. Tiempo que Genaro ya no estaba dispuesto a darle.
El sueño de un brillante futuro en la capital para estos dos jóvenes se estaba convirtiendo en una pesadilla. Las tensiones económicas los habían llevado a un enfrentamiento directo y ya no había marcha atrás. Estos dos jóvenes que imaginaron tener grandes aventuras juntos, jamás pensaron que esta aventura terminaría en un baño de sangre. Historias detrás de la muerte. Marcelino Domínguez y Genaro Ortiz llegaron al Perú soñando con un futuro brillante. Ellos querían ser parte de la gran sociedad, pero entrar a esos círculos requería grandes cantidades de dinero. Genaro le había hecho un préstamo a Marcelino cuando estaban en La Paz. Ahora había llegado el momento de cobrar. Dame mi dinero ahora. ¡Ahora, Marcelino! Tranquilo, compañero. Ya te he dicho que te lo pagaré pronto. No lo quiero pronto. Lo quiero ahora, en este momento. ¿Qué te pasa, Genaro? Hablemos tranquilos, por favor. ¡Dame mi maldito dinero! El Botones del hotel, sin imaginar que llegaba en medio de una fuerte discusión, se acercó a comentarles sobre un partido de fútbol que se jugaría en el Estadio Nacional. ¿A dónde te vas? A ver el partido. Ya regresarás pronto. Tal vez Marcelino salió de la habitación pensando que luego de unas horas de soledad, Genaro se calmaría. Pero la verdad es que ninguno de los dos tenía cómo imaginar lo que pasaría realmente en su próximo encuentro. Es casi imposible de que Genaro y Marcelino se hayan conocido a una manera profunda. O sea, se conocieron en un viaje donde vieron un objetivo común, que era ir a Lima y poder salir adelante por los medios que ellos pudieran, ¿no? Que en verdad era la delincuencia. Ni Genaro ni Marcelino sabían que podían estar corriendo peligro. Marcelino, devuélveme mi dinero. ¡Devuélveme mi dinero! Ya te he dicho que no lo tengo. Déjame en paz. ¡Que lo devuelvas, te digo! ¿No sabes con quién te has metido? No. El que no sabe con quién se ha metido eres tú. Marcelino, tranquilo. Soy yo, Genaro. Domingo, vamos. Era evidente que Genaro no era el muchacho amable y gentil que aparentaba ser. Pero fue en ese momento que comprendió que Marcelino tampoco lo era. Un robo en la joyería Ergueta Hermanos en La Paz, Bolivia, había conmocionado esa ciudad hacía unas semanas. El crimen fue atribuido a 3 hombres, 2 exconvictos y Marcelino Domínguez. Sin embargo, este fue absuelto por falta de pruebas. Fue entonces que decidió huir de La Paz. Efectivamente, Genaro no tenía ni idea de quién era realmente Marcelino. Tampoco imaginaba que su conexión con exconvictos y su pasado delictivo lo hacían un hombre muy peligroso. La verdad es que estos 2 hombres eran completos extraños. Y los extraños son absolutamente impredecibles. Muy pronto, Marcelino entendería que Genaro también le había ocultado su pasado. Un pasado que lo convertía en un hombre sin escrúpulos. Lo cierto es que la violencia atrae más violencia. Ahora, ¿quién de los dos era el que estaba verdaderamente en peligro? Esta no era la primera vez que Genaro Ortiz buscaba suerte en tierras foráneas. Ya en La Paz había tratado de establecerse y hasta consiguió trabajo como croupier en un casino.
pero su sueldo no alcanzaba para la vida de lujos que él esperaba tener y terminó por robar 300 pesos bolivianos de la casa de hospedaje donde residía. Genaro Ortiz, al igual que su compatriota, había huido de la justicia boliviana. Él estaba acostumbrado a salirse con la suya y no tenía nada que perder. Enfrentar, digamos, la tecnología policial de los años 30 en cuanto a identificación hubiese sido mucho más fácil que ahora. La policía de los años 30 básicamente contaba con lo que podríamos llamar medidas antropométricas. Vale decir, mediciones de características muy visuales, muy visibles, muy objetivas de la conformación de la anatomía de un ser humano, ¿no? El asunto, por ejemplo, de las huellas dactilares es una tecnología muy posterior y evidentemente, pues en este caso, Genaro hubiese visto muy problemática sus salidas y esa tecnología hubiese estado, digamos, a la mano en los años 30. Todo había comenzado bien entre estos dos muchachos, pero los dos guardaban un secreto y pronto eso traería las más impredecibles consecuencias. Las apariencias pueden engañar aún a los más astutos. Ninguno de estos jóvenes se dio cuenta que los dos estaban en la misma situación. Ambos buscaban huir de sus crímenes y ambos estaban dispuestos a todo por conseguir más dinero. Pero solamente uno lograría disfrutarlo. El otro terminaría su viaje, pero dentro de una maleta. Historias detrás de la muerte. Marcelino y Genaro se habían conocido en su viaje de La Paz a Lima. Si en algún momento creyeron que ya se habían hecho amigos, Marcelino, mi dinero. ahora se daban cuenta que en realidad ni siquiera se conocían. ¡Devuélveme mi dinero! Ya te he dicho que no lo tengo, déjame en paz. ¡Devuélvemelo, te he dicho! ¡No sabes con quién te has metido! No, el que no sabe con quién se ha metido eres tú. Marcelino, por favor. Soy Genaro, ¿ya? Tu amigo. No debiste meterte conmigo. El viaje que había comenzado en La Paz y que prometía ser una gran aventura, los había llevado a un sangriento destino. Para Marcelino, el viaje había terminado violentamente. O al menos eso creía Genaro. El estado mental va a ser exactamente tal cual se ha manejado durante todo ese tiempo, de una manera tranquila, de una manera calmada. El dinero es un móvil muy fuerte para matar al otro, en el caso de los psicópatas. 220 libras. 220 libras si te hubieras librado de todo esto. Pero no me vas a arruinar. No vas a destruir mi futuro. Genaro había atacado salvajemente a su compañero de cuarto por un poco de dinero. No me vas a arruinar. Genaro no estaba dispuesto a detener su viaje. Él no pensaba pagar por este crimen. Ya lo había decidido. Ahora solo tenía que pensar qué hacer para ocultarlo. Genaro salió del cuarto y cerró la puerta con llave, dejando en su interior el cuerpo de Marcelino, que estaba desangrándose lentamente. El psicópata no tiene un grado de conciencia. Él pudo haber visto sufrir a su víctima y no le iba a interesar, que son las dos características principales de los psicópatas. No hay empatía y carece de conciencia. Cuando Genaro regresó a la habitación, notó algo que lo dejó perplejo.
El cuerpo de Marcelino estaba en una posición distinta. Es decir, que no había muerto inmediatamente. Había intentado ponerse de pie. Había tratado de escapar. Genaro lo había pensado bien y no tenía dudas. Estaba decidido a desaparecer las evidencias de su crimen. Tú no me vas a desgraciar la vida, Marcelino. Ya había terminado de limpiar la sangre con toallas del hotel y algo de ropa del propio Marcelino. Ahora tenía que encontrar un modo de ocultar el cuerpo. Y de pronto, supo lo que tenía que hacer. Genaro había descuartizado a Marcelino con su propio cuchillo. Luego envolvió los pedazos con frazadas del hotel y los guardó en 2 maletas. En una acomodó el tronco y la cabeza, y en la otra el resto del cuerpo. Buen viaje, Marcelino. Una vez que cortó el cuerpo de Marcelino en pedazos, Genaro recogió toda la sangre con un balde y lo arrojó en uno de los corredores de agua del hotel. Luego, metió las 2 maletas con los restos del cuerpo debajo de la cama. Pagó su cuenta por el cuarto y le avisó al recepcionista que Marcelino había salido y que ya no regresaría. Finalmente, y como si no hubiera pasado nada, salió a comer. Pero sabía que no podía mantener el cuerpo en el hotel por mucho más tiempo. Sabía que tendría que buscar un nuevo escondite. Genaro dejó las maletas en el hotel y buscó hospedaje en un burdel. Lo recibió Alicia Vargas, una de las prostitutas que laboraban allí. Bueno, guapa. Creo que la pasamos bien noche a la noche, ¿no? Sí, claro. ¿Qué te parece si lo hacemos más seguido? Si yo me quedo aquí. ¿Aquí? Sí, bueno, no tengo dónde quedarme y veo que tú tienes cama disponible. Bueno, pero yo a ti no te conozco. Al principio desconfió del extranjero, ¿De esto? pero gracias a su arrolladora galantería, Voy a pensarlo un poquito más. Me gusta tu actitud. finalmente accedió a darle un cuarto. Bueno, sí, podemos hacer un trato quizás. Me encanta hacer negocios contigo. A mí también. Ahora le faltaba elegir un lugar para abandonar definitivamente el cuerpo. Esta casa, ubicada en la cuadra 3 de la calle Concha, fue la ubicación elegida para hacerlo. La señora Esther Buendía, dueña de la casa, entrevistó a Genaro, que se acercó para consultar sobre un cuarto que la familia ofrecía en alquiler. Por lo general es mi marido quien hace estos tratos. Además, la casa está vacía, sin muebles. Bueno, eso sería lo de menos. Yo vendría a instalarme por unos pocos días. Pero no se preocupe, si no hay nada que hacer, yo buscaría otro lugar. Espero no encontrar ningún percance, pues yo no conozco mucho esta ciudad. Con permiso. Espere, no se vaya así. No quisiera ser responsable de alguna desgracia. Mi marido comprenderá. Además,
Se nota que usted es un caballero decente. Lo dejo para que se instale. Le estaré eternamente agradecido. Ella jamás sospechó que Genaro fuese un asesino. Sin que nadie en esa casa lo sospechara, Genaro estaba a punto de convertir esa habitación en un cementerio. Historias detrás de la muerte. Genaro Ortiz había matado a su compañero de habitación de la manera más salvaje. Luego de esto, era momento de ocultar su crimen. Tenía que deshacerse del cuerpo y ya había encontrado el lugar ideal para hacerlo. Genaro se había ganado la confianza de la señora Esther Buendía. Una vez que tuvo la llave del cuarto, se dirigió al Hotel Comercio y retiró las maletas. Con el cuerpo ya oculto, solo quedaba deshacerse de la ropa ensangrentada. Pero Genaro Ortiz se tomaba su tiempo. Él sentía que podía burlarse fácilmente de todo el mundo. La lavandería americana, ubicada en la avenida Bolognesi 125, fue la elegida para deshacerse de la evidencia del crimen. La encargada de la tienda, María Maraví, fue quien lo atendió. Buenas. ¿Cree que pueda estar listo para mañana? Sin sospecharlo siquiera, la señora Maraví recibió la ropa ensangrentada de manos de Genaro Ortiz. Está bastante manchada. Trabajo en una granja y no he podido lavar mi ropa. Y tengo un viaje urgente a Trujillo. Se lo agradecería muchísimo. Veré lo que puedo hacer. Será bien recompensada. Esto es solo un adelanto. María no imaginó que estaba a punto de convertirse, sin saberlo, en una cómplice de este horrendo crimen. El psicópata en general es una persona sumamente carismática. Él quiere tratar de caer bien. Ahora, si le agregas un atractivo físico, qué mejor para la manipulación. Genaro llegó a recoger su ropa a la hora acordada, pero tuvo que esperar un poco más. Había pasado media hora y Genaro estaba nervioso, pero sabía que lo más conveniente era mostrarse tranquilo. ¿Qué dices, guapa? ¿Ya está? Muchas gracias, preciosa. Le va a gustar Trujillo. Me dijo que iba para allá, ¿verdad? Totalmente confiado, Genaro pensó en descansar. A la llegada a su hospedaje, Alicia Vargas tuvo una conversación que lo llevó a perder la calma. ¿No te parecen terribles los crímenes que están pasando en todo Lima? Se ve que la justicia peruana es fácil de burlar, ¿no? No, yo conozco al inspector Oliva y a él no se le pasa nada. Es más, conozco varios de sus gendarmes y te podría decir que los conozco mejor que sus propias esposas. Genaro disimuló sus nervios lo mejor que pudo, pero trató de averiguar más. ¿Qué tanto sabía esta muchacha sobre los asuntos de la policía? ¿Acaso se había dado cuenta de algo?
Luego de ese hecho, Genaro comprendió que permanecer en el país era demasiado riesgoso. Así que decidió irse, desaparecer. Y para eso necesitaba un pasaporte falso. Genaro Ortiz había descuartizado a su amigo sin la menor compasión. Se había deshecho de la ropa ensangrentada. Había abandonado las maletas con las partes del cuerpo de Marcelino. Luego de esto consiguió documentos falsos y estaba dispuesto a huir del país. Genaro Ortiz, un hombre de sangre fría que tenía un plan. Pero hasta el más infalible de los planes puede tener errores. Con el nombre de Juan Bautista Araya Guerrero, abordó un barco en el puerto del Callao, directo a Guayaquil. La suerte seguía acompañando a Genaro. Su pasaporte falso aún no era detectado. Para este momento, él ya estaba seguro de haber escapado de la justicia. Pero estaba completamente equivocado y pronto lo sabría. Habían pasado ya 8 días desde que Genaro alquiló el cuarto en casa de doña Esther Buendía, pero no habían vuelto a verlo. La preocupación de la casera fue grande cuando sintió el olor putrefacto que emanaba el cuerpo escondido en el departamento. En ese preciso momento llamaron a la policía. La sorpresa fue aterradora. Mientras tanto, Genaro viajaba tranquilamente a Guayaquil, sin saber que su crimen ya era primera plana de los diarios limeños y que era uno de los hombres más buscados del momento. Recién llegando a Guayaquil, Genaro se enteró del escándalo que su crimen había causado, pero ya no había marcha atrás. Tenía que seguir escapando. Fue entonces que decidió huir a México. Pero su fuga perfecta tenía algunos cabos sueltos y pronto pagaría el precio de su descuido. Efectivos de la policía peruana, al mando del inspector Oliva, ya sabían que había huido en barco y estaban tras sus pasos. Pero Genaro estaba cada vez más lejos de las autoridades. ¿Sería posible atraparlo a tiempo? ¿Sería posible enfrentarlo a la justicia? Historias detrás de la muerte. Luego de asesinar y descuartizar brutalmente a su compañero de viaje y aventuras, Marcelino Domínguez, Genaro Ortiz había escapado de las autoridades peruanas bajo otra identidad. Usando un pasaporte falso, se proponía huir a México, donde podría comenzar una nueva vida. En su soberbia, él jamás sospechó que la policía peruana estaba tras sus huellas. Sus días de libertad estaban contados. La policía peruana comenzó la búsqueda incansable de Genaro Ortiz en el mar internacional. Parecía que la causa estaba perdida, hasta que con el apoyo de la policía panameña se logró capturar a este siniestro hombre y traerlo al Perú para que enfrente a la justicia. A la hora del arresto, Genaro no se resistió, solo respondió: Me encomiendo a la mano de Dios. Lo hecho, hecho está. Genaro Ortiz, ¿qué es lo que tiene que decir en su defensa? Nada, inspector. Que sea lo que tenga que ser. Su actitud demostraba lo misterioso que era realmente ese hombre. En algún momento dijo que quería facilitar la labor de la policía. ¿Sería verdad? Costaba trabajo creerlo. Se trata de algo que conforma parte del perfil psicopático de Genaro, que es básicamente también una forma de defenderse, como también una manera de asumir las cosas que le están sucediendo, no en términos de experimentar culpa, sino al contrario, en ver la posibilidad de cómo escapar o salir precisamente de una situación en la que aparentemente ya tiene todas las de perder.
Genaro parecía no estar afectado con el arresto. Sin embargo, la noticia conmocionó Lima. Llamó especialmente la atención de la población femenina. Es que a más de uno le costaba creer que este hombre, carismático y galante, fuese un desalmado asesino. Es que Genaro era un hombre de muchos misterios y guardaba más de un secreto que aún quedaba por descubrir. Inspector, vea esto. Dentro de las maletas que llevó a México se encontraría algo que generó una incógnita. ¿Qué significa esto, señor Ortiz? Ya le dije, me encomiendo a Dios. Haga lo que tenga que hacer. ¿Qué es lo que tiene? Un broche de oro, brillantes, joyas y recibo de dinero, inspector. Entonces, ¿por qué lo mató? Usted no lo hizo por las 220 libras, ¿verdad? Deje de mirarme así y confiese de una vez. Genaro Ortiz estaba arrestado. La historia parecía tener un final, pero él en su soberbia se negaba a hablar. Sintiéndose intocable, se burlaba abiertamente de la policía. Era obvio que el dinero no había sido su móvil, o al menos no el único. Pero la policía estaba dispuesta a averiguar toda la verdad y tendría que hacerlo confesar a toda costa. El crimen ocurrido en el Hotel Comercio parecía ocultar algo más. En principio, parecía que el asesinato fue motivado por una deuda de 220 libras. Ahora la deuda parecía haber pasado a un segundo plano. Y confiese de una vez. ¡Confiese! No tengo nada que decir. ¿Por qué lo mató? Haga lo que tenga que hacer. Deje de decir eso. Usted es parte de una banda internacional. Yo he escuchado de ustedes. Pensé que usted era un gran inspector. ¿Por qué no lo averigua? Parecía claro que el dinero no fue el motivo del asesinato. Se tejieron varias hipótesis. Estos dos españoles pudieron ser parte de una red de proxenetas o miembros de una banda de crimen organizado internacional. Nada de eso se pudo comprobar. Genaro fue condenado a cadena perpetua, pero no estuvo del todo solo en la cárcel. Es conocido que numerosas mujeres lo visitaban frecuentemente y hasta tuvo una relación estable con una amante que llegó al Perú especialmente para cuidarlo. Y es que, aún descubierto su crimen, el atractivo de Genaro tenía un magnetismo con el sexo opuesto. ¿Pero esto sería suficiente para sobrevivir en la cárcel? En su desesperación, trató de escapar armando con las sábanas de su cuarto una improvisada soga. Descubierto, las autoridades aumentaron su condena. Tal vez por esto mismo, su número de admiradoras creció aún más. Gracias a los trabajos que hacía para el señor Vallejo, reconocido zapatero cuyo local quedaba cerca del Hotel Comercio, Genaro pudo sobrevivir dentro de la cárcel. Parecía que Genaro había encontrado la forma de tener una vida tranquila y hasta cómoda, a pesar de estar condenado a cadena perpetua. Y es que su carisma fue de gran ayuda también durante esta etapa. Finalmente, en un increíble giro de los acontecimientos, como parte de una amnistía concedida a los presos políticos por el presidente Manuel Prado Ugarteche, Genaro quedó en libertad. Tal vez el presidente no comprendió lo monstruoso de su crimen. Tal vez no quiso creer que estaba dejando suelto a un asesino de sangre fría. No fue un indulto apresurado o generoso. No me cabe duda que seguramente tenía réditos políticos el indultar a Genaro Ortiz por parte de Manuel Prado. Porque Genaro Ortiz era un personaje público. Mostrarse con conmiseración, generoso, podría tener ese significado, ¿no? Tal vez el carisma de Genaro fue capaz de engañar incluso al presidente de la República. Lo cierto es que había logrado quedar libre. Este despiadado asesino estaba suelto nuevamente. Otro dato que es muy importante es el hecho de que el nivel de reincidencia de los psicópatas es de un 80%. Tenemos que hablar de que la psicopatía es algo genético, es algo que está en el cerebro. Ellos no lo pueden controlar. Lo más probable es que Genaro haya vuelto a cometer crímenes.
La vida de Genaro Ortiz pasó a la historia como una de las noticias más resaltantes de la época. Un suceso que tardó mucho en olvidarse y que hoy vuelve a salir a la luz. Enterrado en una fosa común se encuentra Marcelino Domínguez, víctima de un desalmado criminal. Tal vez la deuda que contrajo con Genaro Ortiz lo condujo a la muerte. Tal vez Genaro se sentía superior, con derecho a tomar las propiedades y la vida de quien quisiera. Tal vez Marcelino pasó de ser un apoyo a un estorbo en su camino. Esto nunca lo sabremos con claridad. Tal vez Genaro ya está reunido con Marcelino Domínguez y finalmente en algún lugar logren ajustar sus cuentas. Buen viaje, Marcelino.